iglesia? ¡Listo! ¿Y a su nombre? ¡Gloria! ¿Y al pueblo? ¡En victoria! Gloria, ya dáselo fuerte al Señor, hermano. ¿Cómo están en esta noche? Aleluya. Bien, estamos bien. ¿Están bien? ¿Están bendecidos? Bien, gracias a Dios. ¿Alguien que está mal? ¿Todos están bien? Gloria a Dios. Gloria a Dios, eso es bueno. Hay de todo, ¿verdad? Amén, amén. Pero estamos en el lugar correcto. Estamos aquí, estamos bien, amén. Amén. Porque el Señor es bueno, amén. Buen tiempo. ¿Qué dice ahí enfrente? Dios es bueno. Eso es bueno. ¿Cuándo? Todo el tiempo. Gloria a Dios. Hermanos, hoy nos tocó un tema, hermanos, que es muy importante para todo el que se dice ser creyente. Es un tema muy importante para todo aquel que cree en Jesucristo. Es la fundación de todo el que se dice ser cristiano. Amén. Vamos a hablar de la oración. La oración en unidad. Amén. Amén. Cuando hablo de la oración en unidad, no me refiero a todos estar encerrados en el mismo cuarto, todos estar encerrados orando juntos, todos estar encerrados, no, sino que haya una cadena, haya una unidad en la oración. Así lo vamos a mirar ahorita en la palabra. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Gloria a Dios. Le pregunto, empiezo con una pregunta: ¿qué es la oración? ¿Alguien puede decir qué es la oración? Para usted, ¿qué es la oración? Hablar con Dios. ¿Eh? Tener una conversación con Dios. Conversación con Dios. ¿Alguien más? Tener una intimidad con Dios, hablar con Él. La oración es un diálogo entre Dios y su pueblo. Amén. Una conversación, una plática. Amén. Ya. ¿Usted alguna vez? Le voy a hacer una pregunta a las mujeres. Pues si se la hago a los varones, me van a decir que sí. ¿Verdad? Mejor déjale pregunto a las mujeres. Mujeres, ¿usted una vez han tenido una plática satisfactoria o una buena conversación con alguien que no les contesta? No. ¿Ustedes varones? No. No. Entonces, para tener una conversación se ocupan de perder 2 personas, ¿verdad? Sí. Mínimo 2. Pues así es, hermanos, lo que es una oración con el Señor. Se ocupan de 2. Amén. Se ocupan de 2 para hablar con papá. Se ocupa el yo y el Espíritu Santo. Amén. Ocupamos ser guiados por el Espíritu Santo en la oración, porque nuestra oración es vana. ¿Estamos? Sí. La oración, hermanos, es el poder que desata todo tipo de bendición sobre el pueblo de Dios y la autoridad para atar todo tipo de maldición, siempre y cuando seamos guiados por el Espíritu Santo. Amén. ¿Por qué tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo cuando hablamos con papá? Por un motivo: de que nuestras oraciones sin el Espíritu Santo, sin ser guiados por el Espíritu de Dios, son oraciones vanas. Son oraciones que salen por alguna situación que hemos tenido en el pasado, por rencor, por dolor, por tristeza, por algún beneficio. Más las oraciones guiadas por el Espíritu de Dios son oraciones bajo obediencia, bajo la dirección de la palabra de Dios que está escrita en páginas. Sí. Amén. Sí. Pide uno conforme a la palabra. Amén. Pedimos por lo que la palabra nos dice que debemos de pedir. No solamente por el yo, porque muchas veces caemos en eso, de que está orando por el yo, por el mí, por mi familia, por mi trabajo, por mis finanzas, por mi salud, pero nunca oramos por el pastor, por el hermano, por los que están en la calle, por los borrachos, por los prisioneros, por los drogadictos. O sea que muchas veces entramos en ese círculo de que solamente oramos por yo y por mí. Es todo, ¿verdad? Y muchas veces no platicamos, se nos olvida lo que es la oración. Caemos en el error de llegar y descargar, de llegar y demandar, de llegar y reclamar a Dios cuando no estamos en esa posición. Amén. Ya. Cuando no estamos en la posición para llegar y ponernos al tú por tú con Dios, sino que debemos de
orar al Señor empezando con el corazón. Ser transparentes. Amén. Orar con el corazón abierto, con la mente, porque el Señor sabe exactamente lo que estamos pasando, sabe exactamente lo que le vamos a pedir. Pero debemos de llegar al Señor, hermanos, con una actitud de agradecimiento. No por lo que nos puede dar, sino por nos ha rescatado de la perdición donde estábamos. Porque Él fue a la cruz por nosotros. Porque Él tomó nuestro lugar en la cruz. Porque Él nos amó primero. Estar agradecidos por eso. Así es, amén. Amén. La oración, hermanos, no es para hacerle manita de puerco al Señor. La oración, combinada con el ayuno, con las promesas que hay en la palabra, no es para torcer la mano a Dios. La oración es para poder recibir su voluntad, para poder hacer su voluntad aquí en la tierra, para poder permanecer bajo su voluntad, para poder caminar en su gracia, para poder caminar bajo su dirección. Amén. Y muchas veces se nos olvida eso y nos enfocamos nada más en nuestro círculo, en nuestras necesidades, en nuestros anhelos, pero se nos olvida porque es lo que realmente debemos de orar. Se nos olvida que realmente tenemos que guardar un momento de silencio para ver qué es lo que Dios tiene que decir. Pero es un conjunto. Si no conoces la palabra de Dios, va a ser muy difícil que tú puedas orar siendo guiado por el Espíritu de Dios. Si tú no escudriñas la palabra y le das el significado que Dios dio en la palabra, sino que tú lees y no la estudias y dices, yo pienso que es esto. O si no le entiendes, a lo mejor le sigues porque no entendiste, entonces en realidad no estás absorbiendo el beneficio que tiene la palabra de Dios para tu vida. Amén. Viene conjunto. Amén. Viene junto. Para poder entonces decirle al Señor lo que está escrito en su palabra. Amén. Para poder recordarle al Señor sus promesas cuando tú y yo estamos caminando conforme a esas promesas. Porque cada situación que pasamos aquí en la tierra, cada situación que pasamos en la vida, el Señor ya nos ha dejado un norte en cómo caminar. Ya nos ha orientado con su palabra. Lo que pasa es que el pueblo perece por falta de escudriñar la palabra. Amén. Y la oración, hermanos, es la fundación de aquel que se dice ser el siguiente, que es seguidor de Cristo, ser cristiano. Amén. ¿Saben por qué somos cristianos, verdad? Ya lo he predicado antes. Somos seguidores de Cristo, porque hablamos de Cristo, porque anunciamos a Cristo, anunciamos la cruz, anunciamos la venida de Cristo, anunciamos el rapto, anunciamos las buenas nuevas, anunciamos lo que dice la palabra. Y si no, pues eso es lo que debemos estar haciendo, ¿verdad? El ser cristiano no constituye nomás venirme a sentar aquí en la iglesia, tomar notas y jamás repasarlas y jamás poner por obra la palabra. No. Constituye en caminar conforme la palabra nos dice que debemos de caminar. Amén. Amén. Pero volvemos a lo mismo. Si tú no conoces la palabra de Dios, vas a pedir cosas vanas. Vas a pedir cosas solamente de puro beneficio para ti. Amén. Sí. Dice la palabra de Dios que pedimos y pedimos y no recibimos. ¿Por qué no recibimos? Porque no sabemos pedir. Porque no estamos siendo guiados por el Espíritu de Dios. Amén. Tiene que haber una conversación entre yo y Dios. Amén. Que el Espíritu Santo me esté guiando. El Espíritu Santo, hermano, no se te va a aparecer ahorita en una columna de fuego y te va a decir, la Biblia dice esto, recuérdaselo al Señor. No, el Espíritu Santo nos va a guiar en la palabra, nos va a iluminar el Señor la palabra cuando la estemos leyendo, cuando la estemos estudiando, para poder realmente entenderla. Gloria a Dios. Amén. Cuando estás quedando bien con tu pareja, cuando estás noviando, incluso cuando estás ya casado, casada, cuando quieres agradar a tus padres, cuando quieres agradar a tus hijos, ¿qué es lo que tú haces? Vamos a decir algo sencillo, quieres agradarle en una comida, quieres agradarle en el día de su cumpleaños, quieres agradarle en algo especial. ¿Qué haces? ¿Le vas a dar lo que a ti te dé la gana o algo que tú sabes que le gusta a esa persona que tú aprecias? No, algo que le gusta. ¿Y cómo sabes lo que le gusta? Porque la conoces, ¿verdad? ¿Y cómo le haces para conocer a la persona? Si es que no la conoces. Pasar tiempo con ella. Pasar tiempo con la persona, haciéndole preguntas, amén, mirando lo que hace, viendo qué es lo que le gusta. Y lo mismo es con Dios. Si a ti realmente te interesa saber lo que Dios quiere, vas a escudriñar la palabra. Si a ti realmente te interesa
quién Dios es, vas a escudriñar su palabra. Sí. Si aquí realmente te interesa el beneficio que te brindó Jesús al ir a la cruz, al ser crucificado, al morir y resucitar al tercer día, vas a estudiar la palabra de Dios. Te va a preocupar el leer algo y no entenderlo. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Que escuches un mensaje, tal vez una predicación, una enseñanza, o que tú estés leyendo la palabra de Dios y que no entiendas algo, te debe de poner una inquietud. Sí. ¿Qué quiere decir? Empieza a molestar al pastor. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Pastor, ¿cómo le puedo hacer para yo aprender lo que dice la Biblia? Para dar el significado que dice la Biblia. No me contesten, pero realmente ¿cuántos de ustedes han ido con el pastor a decirme qué libros puedo comprar para que me eduquen en la palabra de Dios? ¿Cómo le puedo hacer para ganar almas? ¿Cómo le puedo hacer para ser un mejor servidor? Muchas veces esas preguntas ni siquiera por la mente pasan de hacerlas, porque no hay el interés, no hay la importancia. Hay con lo que caiga bueno y con lo que no también. ¿Verdad? Muchas veces así es. Los regaños, no pongan serios, no pongan no pongan cara de limón, porque desde acá se mira que está bajando limón. ¿Qué sucede, hermanos, cuando el pueblo de Dios se une en oración? Vamos a ver qué nos dice Salmo 133, del 1 al 3. ¿Me lo puedes leer, Ernie, por favor? Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Miremos primero, hermanos, ¿qué es lo que sucede cuando se juntan los hermanos en armonía? ¿Qué sucede? ¿Qué envía el Señor? Bendición y vida eterna. Bendición y vida eterna. Cuando nos juntamos a comernos el uno al otro, a criticar al que no vino, a hablar de aquel que es débil, o al que no trajo esto y le tocó esto y no lo trajo. ¿verdad? ¿Eso es estar en armonía? No. No, ¿verdad? ¿Qué es estar en armonía entonces? Hay que entender el versículo. Para que el Señor derrame bendición y vida eterna cuando nos reunimos. Porque al Señor cuando nos reunimos, miren lo que dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Eso es como algo sabroso, como algo que rico, algo que le gusta al Señor. Amén. Es cuando nos juntamos, ¿para qué? Para pulirnos el uno al otro, para orar el uno para el otro, para alabar al Señor, para hacer un plan de evangelización, para hacer un plan para edificar el templo, para edificar el cuerpo de Cristo. No nomás para cotorrear y comer, no, eso no es el que está hablando el Señor, de cuán delicioso y hermoso es cuando habitan los hermanos juntos. Es parte de, pero no es el motivo principal. Amén. Porque nada más comer, gozarme y estar cotorreando de lo que sucedió en el día, sin hablar de las armas, sin hablar de un plan para atacar, sin estar orando el uno por el otro, sin alabar al Señor, eso no le interesa a Dios. Dios no nos tiene aquí para que tengamos una buena comida, o para que cotorreemos a gusto, o para que tengamos un buen trabajo, o a ver qué problemas tuvimos hoy. No, sino para que oremos el uno por el otro, para que alabemos al Señor. ¿Por quién estás orando? ¿A quién estás evangelizando? ¿Por quién estás rogando al Señor que venga a los pies de Cristo? Para que te ayuden y en unión poder orar. Amén. Aquí en Hechos, hermanos, 1:14, la unidad nos da la victoria. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. ¿Todos qué? ¿Pero cómo? ¿Unánimes? ¿Echándose un taco? No, hablando del trabajo. ¿Cómo perseveraban? Unánimes en oración y ruego. Amén. Y no dice solo los varones, no dice solo las mujeres, no dice solo los jóvenes, todos. Amén. Porque es para toda carne. Unánimes en ruego y oración. Amén. De eso se goza el Señor. Cuando nos unimos a orar por una necesidad, cuando nos unimos a orar por el perdido, cuando nos unimos a orar el uno por el otro, pero nadie queriéndose alzar el cuello, ni nadie haciendo oraciones vanas, sino realmente intercediendo por aquel que está en necesidad. Amén. Orando el uno por el otro. ¿Estamos? En Juan 17, hermanos, del 9 al 11,
Dios ora al Padre, hermanos, para que su pueblo sea unido. Amén. ¿Alguien lo puede leer, por favor? 9. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío. Y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, más estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Ahora, una pregunta que está ahí afuera mucho, hermanos, que el Señor escucha la oración de todos. Todo el que clama a Él, el Señor lo escucha. ¿Ustedes qué piensan acerca de eso? Pueden contestar, no se me amontonen. ¿Ustedes qué piensan? ¿El Señor escucha la oración de todos? ¿Sí o no? Sí, la escucha. ¿Cuántos dicen que sí? ¿Cuántos dicen que no? Sí, la escuchan. ¿Sí? ¿Sí? ¿El Señor por quién intercede? ¿Intercede el Señor por todos? No. ¿Por quién intercede el Señor? Por los humildes y por los que justifican los soberbios son de lejos. Por los humildes y los que son creyentes a Él. Ok, vamos a meternos un poquito más a fondo. Qué bueno que dijo que los creyentes. ¿Qué significa ser creyente? Son los que lo obedecen. Los que lo obedecen. ¿Qué es obedecer? Hacer sus reglas como es. Hacer su voluntad, ¿verdad? Sí. ¿Y dónde está su voluntad? ¿Dónde encontramos su voluntad? La palabra de Dios. En la palabra de Dios. Vamos a ver qué nos dice este mismo versículo en la traducción en lenguaje actual. Ernie, ¿lo puedes leer, por favor? Yo te ruego por ellos, no pido por la gente que no me acepta y que solo piensa en las cosas de este mundo. Más bien, a ver, espera un poquito ahí, ¿puedes repetir eso? yo te ruego por ellos, no pido por la gente que no me acepta y que solo piensa en las cosas de este mundo. Más bien, pido por los seguidores que me diste y que son tuyos. Todo lo que tengo es tuyo y todo lo que tú tienes es mío, y en todo esto se muestra lo grande y poderoso que soy. Padre Celestial, dentro de poco ya no estaré en el mundo, pues voy a donde tú estás, pero mis seguidores van a permanecer en este mundo. Por eso te pido que los cuides y que uses el poder que me diste para que se mantengan unidos como tú y yo lo estamos. Gracias, Ernie. Entonces el Señor dice que ruega por ellos. ¿Por quién ruega el Señor? Por los suyos, Acaba de leer Ernie. Estamos aquí en la tierra, ¿no? sus seguidores. Seguidores. Por los seguidores. Dice, yo te ruego por ellos. No pido por la gente que no me acepta y que solo piensa en las cosas de este mundo. Más bien te pido por los seguidores que me diste y que son tuyos. Amén. ¿El Señor interfiere por todos? ¿El Señor escucha las oraciones de todos? No. Por los seguidores. De los seguidores. Dice aquí, más bien pido por los seguidores que me diste, que son tuyos. Amén. No pido por la gente que no me acepta. ¿Cuántos que están aquí en este cuarto, ahorita en este edificio, piensan que Dios está intercediendo por ustedes? Está rogando al Padre por ustedes. Sí, amén. ¿Sí? Gracias a Dios. ¿Cuántos piensan que no? Gracias a Dios. No están muy serios, hombre. Sí. Bueno, vamos a ver qué nos dice el Señor aquí en estos versículos. Amén. ¿Alguien aquí que a veces sale de la casa a la carrera sin orar? ¿Alguien que se acuesta a dormir y se le olvidó orar? ¿Alguien que ya está comiendo y se le olvidó orar por los alimentos? ¿Alguien que le puso al Señor enfrente y no le habló de Cristo? ¿A alguien que no viene por el trabajo a la congregación? ¿A alguien que no está evangelizando? ¿Hay alguien aquí que no está haciendo discípulos? ¿Hay alguien aquí que no está predicando? No tienes que estar en el púlpito para predicar. No tienes que ser un teólogo de la palabra para predicar. Tu testimonio es suficiente. ¿Hay alguien aquí que hace alguna de esas cosas o que cae en esas cosas? ¿Sí o no? Sí. ¿Y por qué lo haces? ¿A causa de algo espiritual? ¿O a causa de las cosas de este mundo? Sin miedo, díganmelo.
No, yo siempre, pastor, le doy gracias a Dios por levantarme en las mañanas y por la comida que me dan y por las noches que me voy a acostar. ¿Está haciendo discípulo usted? No, pero siempre. ¿Por qué se me está persinando? Porque yo le doy gracias a Dios. ¿En dónde dice la palabra que nos debemos de persinar? No, pero pues yo eso. Estamos aquí para aprender, ¿verdad? Sí, pero yo no lo he aprendido eso, lo que está diciendo. Pues hoy lo vamos a aprender. Amén. Así es. Entonces, si dice aquí en este versículo, yo te ruego por ellos, no pido por la gente que no me acepta y que solo piensa en las cosas de este mundo. Si yo dejo de orar, si yo dejo de interceder, si yo dejo de hacer discípulos, si yo dejo de evangelizar, si yo no escudriño la palabra a diario como me lo dice la palabra de Dios, yo estoy dejando de seguir al Señor. Yo me estoy apartando de la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque dice el Señor, no pido por la gente que no me acepta y que solo piensa en las cosas de este mundo. Al Señor decirme que yo debo de estudiar la palabra de día y de noche, que me debo de comer este rollo, que debo ir a hacer la gran comisión, que debo de hacer discípulos, que debo de estar orando unos por otros, que debo de estar intercediendo, que debo de orar sin cesar. Si yo no hago eso, yo estoy involucrado en las cosas del mundo. Sí. No estoy aceptando al Señor, lo estoy rechazando. Y si yo rechazo con mi diario vivir al Señor, Él no va a estar intercediendo por mí. Él no va a escuchar mis súplicas, Él no va a escuchar mis oraciones hasta que no cambie yo mi caminar en el Señor. Hasta que no escudriñe yo la palabra de Dios, hasta que no me alinee yo con la palabra de Dios. ¿Que vamos a ser perfectos? Claro que no. Pero vemos en la Biblia a un hombre llamado Job, que él le dijo al Señor, llévame a un tribunal. ¿Qué no he hecho que me has demandado? Sí. ¿Quién de aquí se puede parar ante Dios y decirle lo mismo? Santo. Llévame a un tribunal, a ver qué te he fallado. Porque dice la palabra que Job era un hombre recto y perfecto delante de la presencia de Dios. Era un hombre de admirar. Era un hombre que su sí era sí y su no era no. Era un hombre que seguía la palabra de Dios al pie de la letra. Que era fallo, claro que sí, pero no dejaba ir ninguna oportunidad. No dejaba ir ningún alma que se le atravesara. No cerraba la puerta a todo aquel que la necesitaba. No dejaba de hablar de quién era Dios. Amén. Sí. Porque Dios no va a decir que Job era un hombre recto y perfecto delante de su presencia, si este hombre era un hombre solamente de negocios. Hemos mirado que Job era un hombre de importancia, que lo trataban como si él fuera un rey, que aún los ancianos se paraban cuando él entraba a un cuarto, que aún los ancianos callaban cuando él hablaba, y los ancianos son de respetarse. Y para que los ancianos respetaran a este hombre, que era perfecto y recto delante de la presencia de Dios, era porque era un hombre que no se encontraba entre las cosas del mundo. Yeah. Era un hombre que sabía llevar a cabo la palabra de Dios y lo secular, sin separarse de la gloria del Señor. ¿Verdad? Así es. Y no sé si tú te puedes parar, no me lo contestes, pero tú te puedes parar delante de Dios y decirle eso. Dime en qué te he fallado. ¿Eres fiel en los diezmos? ¿Eres fiel en las ofrendas? ¿Ya evangelizaste a todo lo que se te pone enfrente? ¿La ayudas al que está caído? ¿Has ido a orar por los enfermos? ¿Has ido a los hospitales? ¿Estás intercediendo por todo aquello que está en las calles? ¿Estás haciendo libre al cautivo? No solamente me refiero a que está en la prisión, sino que todo el que anda en drogas, en alcohol, en vicios, en prostitución, en todo tipo de pecados que la palabra dice que no debemos de hacer, en mentira, en robar. O sea, cuando nosotros, hermanos, leemos algo en la palabra y no lo ponemos por obra, quiere decir que ya no estamos haciendo la voluntad de Dios. Quiere decir que ya no estamos siendo guiados por el Espíritu Santo. Quiere decir que ya no estamos obedeciendo lo que nuestro Maestro nos ha dicho. Amén. Sino que entonces nosotros ya estamos como estos de aquí. Estamos como la gente que piensa en las cosas de este mundo. Que porque llegué cansado de trabajar ya no voy a orar. ¿Qué culpa tiene Dios? Que porque me salió un trabajo y ya no vine a la iglesia. ¿Qué culpa tiene Dios? Yeah. Que se atravesó alguien para pedirte algo de comer y no le quisiste dar por cualquier motivo. ¿Qué culpa tiene Dios? Miraste a un enfermo que pasó delante de ti, miraste a un borracho, un drogadicto, alguien tirado ahí y no oraste por él. ¿Qué culpa tiene Dios? Así es. Yes. ¿No vemos el ejemplo de los discípulos? ¿No vemos el ejemplo de los hombres de Dios en la palabra? Que todo lo que hacían era dar dinero.
¿Qué es lo que daban? Lo que tenían, lo que habían recibido. Amén. Como dijimos en otra predicación, hermanos, no hay que servir, no hay que servirnos en la posición, sino hay que servir en la posición que Dios te ha puesto. Ya. El servir a Cristo no es un título. El servir a Cristo es un servicio. Así es, amén. Para que se edifique el cuerpo de Cristo. Pero esto viene, hermanos, a través de la oración, a través de escudriñar la palabra de Dios, a través de ser guiado, pedir conforme el Espíritu Santo nos guía. Amén. Solamente así podemos entender. Solamente así podemos caminar conforme a la palabra de Dios. ¿Estamos? Sí. Juan 17, el 21 y 23, ¿quién lo puede leer? Para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. El Señor ama la unidad, hermanos. ¿Ya? Así es, amén. Somos muchos miembros, hablando de la iglesia, no solamente los que estamos en este edificio, sino el cuerpo de Cristo. Y cada que tú tomas tu posición, cada que yo tomo mi posición en el cuerpo del Señor, se hace más fuerte el cuerpo de Cristo. Cada que tú sabes quién eres en Cristo Jesús, se hace más fuerte el cuerpo de Cristo. Cada que tú eres fiel a la palabra de Dios, cada que tú obedeces algo que tú recibes de la palabra de Dios, se hace más fuerte el cuerpo de Cristo. ¿Para qué? ¿Para que te pares el cuello? Claro que no. ¿Para que tengas mejor trabajo? Claro que no. ¿Para que seas bendecido más que los demás? Claro que no. Eso viene por añadidura a través de tu obediencia. Amén. Eso viene por añadidura a través de tu obediencia. Pero el propósito, hermanos, de estar fuertes en la oración, para poder resistir, para poder ser un buen ejemplo, para poder hacer la palabra de Dios, y entonces aquel que no conoce de Cristo, como dice ahí, vea que somos unidos como una familia y quieran de Cristo, que vean a Cristo en ti. Tus vecinos, ¿por qué tal vez no quieren nada de Cristo? En el trabajo, con tu testimonio, ¿por qué no quieren de Cristo? O tal vez sí quieren, ¿verdad? En donde tú vives, en tu casa, tus hijos, ¿quieren de Cristo o no quieren? ¿Qué testimonio les estás mostrando? Tu trabajo igual. En la congregación pueden depender de ti. ¿Es una persona que dice que sí y es sí? ¿O es una persona que dice sí y quién sabe si vas a llegar? Hay que tener claro ese concepto, amén. Tenemos que estar unidos a Cristo para ser un solo cuerpo, y aquel que no conoce de Cristo vea esa unidad, vea a Cristo en ti y en mí y quiera de Cristo. Quiera venir a los pies de Cristo. Amén, así es, aleluya. Amén. Dios nos dio, hermanos, de su poder para que permanezcamos unidos y los que no lo conocen vengan a Él. Amén. Un pueblo dividido, hermanos, no puede prosperar. Una casa dividida no puede prosperar. Así es. Si tú te fracturas un dedo, ya no funciona tu mano si funcionan todos los dedos. Si te cortan una pierna, aunque te pongan una prótesis de la mejor que existe, ya no puedes hacer lo mismo que si son tus piernas naturales. Así es. Porque el cuerpo, hermanos, es uno. Igual como debemos decir con Cristo, uno. Estar caminando hacia la misma meta, estar luchando hacia la misma meta, estar enfocados bajo la misma visión que tiene tu pastor. ¿Ustedes saben cuál es la visión de su pastor para esta iglesia? ¿No? ¿Sí? A ver, levanten la mano si alguien sabe cuál es la visión de su pastor. No quiero que me la digan. Levanten la mano si alguien sabe cuál es la visión de su pastor para esta congregación. ¿Dos personas? La misión es de que para llevarnos por el camino más correcto, ¿no? No, debe estar en una exactitud la visión de su pastor. Si aquí su pastor es el pastor José Luis, debe usted saber exactamente cuál es la visión de su pastor. Sí, por eso, ¿Verdad? sí, Debemos estar seguros, no tratar de atinarla a ver cuál es, no a ver más o menos qué dice la palabra de Dios, sino estar seguros. Esto ya lo he predicado antes y les he dicho. Si no saben cuál es la visión de su pastor, vayan y pregúntenle. Yo sé que muchos no estuvieron aquí esa vez, pero varios que sí estuvieron,
¿No le han preguntado? Ajá, ok. ¿Dónde está ese interés? ¿Dónde está ese interés de querer ser un pueblo unido? Entonces, ¿por qué está orando usted? Ya. ¿Qué hay en sus oraciones? Nomás que guardan al pastor y se acabó. Si es que se acuerdan del pastor en sus oraciones. Debemos estar unidos, saber cuál es la visión de su pastor. ¿O cómo se puede unir usted a la iglesia si no sabe para dónde va el partido? Ok. Sí. ¿Cómo puede seguir usted congregándose aquí si no sabe para dónde está dirigido su pastor? Así es. ¿Qué tal si su pastor nada más quiere estar agarrando lo más el dinero que se pueda para irse de vacaciones? Santo. Que yo sé que no, porque sé cuál es su visión. Amén. Ya. Está bien, En el lugar donde tú te congregas debes saber cuáles son los planes que hay para poder crecer, para poder estar intercediendo, para estar rogando, para estar suplicando al Señor que se manifieste su poder con el líder que te ha puesto. Sí, amén. Gloria a Dios. Amén. Ya, No podemos andar como cabritos, cada quien corriendo para donde quiera. Ya. sí, tienes razón. Amén. No es regaño, hermano, solamente es una reflexión para reflexionar. Nunca a veces me emociono con la palabra de Dios. La unidad, hermanos, es un requisito para que nuestras oraciones sean contestadas. Amén. Nos enseña nuestro Señor Jesús en lo que acabamos de leer, hermanos, que Él y el Padre son uno, así como nosotros y Él debemos de ser uno. Nos habla de la unidad. Amén. Para poder orar, hermanos, y estar unidos, unánimes en oración, bajo la visión del líder que ha puesto frente a ti el Señor, debes de saber cuál es la visión. ¿Por qué? Para que puedas ser bendecido. Porque entonces tú te vas a estar uniendo al cuerpo de Cristo. Si tú crees que el pastor que puso Señor en esta congregación es un hombre guiado por Dios, entonces tienes que saber cuál es su visión. ¿Qué visión ha puesto Dios en su cabeza? ¿Qué ha bajado su corazón? Para que esa bendición baje sobre de ti. Sí. Como leímos en Salmos. Amén. Es una bendición que fluye del pastor y que baja sobre las ovejas. Pero tal vez todavía hay muchos cabritos y pocas ovejas. El cabrito no hace caso. El cabrito anda trepando los árboles, en los montes, en las piedras, ¿verdad? Oh, Dios. Y el pastor, quién sabe, por ahí andaba con un grupo, yo por acá ando. Me interesó esa piedra que está ahí arriba del cerro. Tenemos que tener cuidado, hermanos. Amén. Para que baje esa bendición. Pero no vayan a correr después del servicio a agarrarlo. Acuérdense lo que platicamos, Los días del servicio dejan a los pastores en paz. Hagan tiempo, en su tiempo, para que entonces sí lo agarren y no lo dejen ir todo el día. Amén. Y si no, que sea donde viven para que le toquen la puerta. Amén. Gloria a Dios, amén. Gloria a Dios, porque el Señor es bueno. Amén. Cuando le ponen una fuerte aplauso al Señor. Vamos a ver algo aquí, hermanos. A ver, alguno que esté casado, ¿por qué no me lee esto, un varón? A ver, ¿algún varón casado aquí? No están divorciados. Santo. A ver, yo me lo voy a contar. A ver. Bueno, Dios es bueno. A ver. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ella suavemente, Sabiamente. dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a Coherederas. coherederas de la gracia de la vida, para vuestras oraciones no tengan estorbo. ¿Verdad? Ahí, ¿qué quiere decir, pastor? Vosotros, maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil Ajá. y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Pero ahí Este versículo tiene mucha enseñanza, pero ahorita estamos hablando de la oración. Vamos a enfocarnos en esto que dice, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. ¿A qué vamos con eso? Que tiene que haber una unidad. Amén. Tiene que haber una unidad. ¿Para qué? Para que tus oraciones sean contestadas. Tiene que haber una unidad con tu pareja, con tu cónyuge. Tú aquí te unes a la visión del pastor. Tiene que haber una unidad con tu pastor.
Tienes que saber qué es lo que está pasando en la vida del pastor, para dónde está empujando con la congregación, para dónde lo está guiando el Señor, para dónde va a caminar, para dónde quiere ir. ¿Te le estás atravesando o le estás ayudando a caminar más enfrente? ¿Para qué? Para que tus oraciones sean contestadas. Amén. Tiene mucha enseñanza este versículo, pero estamos hablando ahorita de la oración en la unidad. Para que nuestras oraciones no tengan estorbo. Para que el Señor pueda escuchar nuestras oraciones. Para que nuestras oraciones salgan del techo. Para cuando tú clames, cuando tú gimas, cuando tú intercedas, el Señor reciba su oración y te ponga atención. Ahora no quiere decir que el Señor va a contestar toda oración que salga de tu boca. Amén. Sí. Ahí es donde viene uno a aprender con el conocimiento, con la guianza del Espíritu de Dios, a interceder por lo que al Señor le importa. Pero cuando tú intercedes, cuando tú caminas conforme a la palabra de Dios, cuando tú caminas bajo obediencia, la palabra no te promete que no vas a tener aflicción. La palabra no promete que no vas a tener pruebas. La palabra no te dice que te vas a pasar bien tranquilito, bien tranquilita. No, sino al contrario. Hay que ser paciente. Las oraciones, el Señor a veces las contesta y a veces no. ¿Por qué? Porque Él tiene un plan divino para tu vida. Así y es. para la mía. Él tiene un plan perfecto que muchas veces no lo entendemos. Amén. Tiene un plan perfecto, hermanos, que solamente Él lo entiende, y mientras vamos caminando, al caminar del tiempo, decimos, por eso sucedió lo que sucedió. Por eso llegué a donde estoy. Por eso crucé ese desierto. Por eso el Señor me preparó. Por eso, porque después venimos a entender el plan que Dios tenía para nuestra vida en ese proceso. Gloria a Dios. Amén. Sí es. Santiago 5, hermanos, del 7 al 16. Dice, por tanto, hermanos, tener paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. ¿Cuántos lo creen? Amén. Hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigas en condenación. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecado, le será perdonado. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Así es. Amén. Aleluya. Yes. Vamos a ver 6 puntos aquí en eso que acabamos de leer, hermanos. En el versículo 7, tener paciencia. ¿Alguien lo puede leer el versículo 7? Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, guardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. ¿Hay alguien aquí que no sepa cómo se da un fruto? Una naranja, una sandía, una manzana, lo que sea. Todos saben cómo se da un fruto, ¿verdad? Empieza una semillita, crece una planta, crece un árbol, dependiendo del género, lo que se da, ¿verdad? Con esa paciencia debemos de mostrar nosotros en nuestras oraciones hacia el Señor. Así como el que trabaja la tierra, el campesino, siembra algo y tiene que esperar. Tiene que esperar a que esa semilla muera. Tiene que esperar a estarla regando, a que crezca y que pase un tiempo para que entonces dé su fruto. Amén. Sí. Aquí nos dice el Señor que tenemos que mirar ese ejemplo y así tener paciencia.
lo que le pedimos al Señor, lo que le oramos al Señor, lo que necesitamos, lo que queremos, lo que anhelamos, lo que queremos que se manifieste, que dice su palabra en nuestras vidas, que se va a manifestar a través de la obediencia. Dile, Señor, que tengamos paciencia, que no te desesperes. Amén. Tener paciencia por aquel que estás orando, que no viene a Cristo. Por aquel que estás invitando y que te dice que sí, pero para la mera hora te cancela. Tener paciencia. Tener paciencia cuando pasas un desierto. Tener paciencia cuando pasas una aflicción. Tener paciencia en medio de la necesidad. Tener paciencia en la enfermedad. Tener paciencia en todo momento. Pero cuando tú te desesperas, cuando tú te decides salir de tu casa sin orar, cuando tú decides irte a dormir sin orar, cuando tú decides hacer algo sin estar bajo la voluntad de Dios, es porque estás perdiendo la paciencia. Cuando estás ore y ore por ese hermanito Pomo o Lima y ves que no cambia, ¿por qué crees que no cambia? A ver, ¿tú no dices conmigo? Porque el que tiene que cambiar primero soy yo. Así es. Y casi siempre queremos que cambie. Por no decir la costilla, que cambie el vecino primero, ¿no? Que cambie mi papá primero, es el ejemplo. Que cambie la mujer porque yo soy la cabeza del hogar. Queremos que todo el mundo cambie, ¿verdad? Cuando Dios te dice, no, tú cambia primero. Así es, amén. Te voy a pasar para que aprendas a tener paciencia, para que aprendas a ser paciente, para que para la otra que te tiren esa pedrada y te descalabre no te debilites, sino que sigas al frente. Así es, amén. ¿Estamos? El siguiente punto, hermanos, versículo 8, ¿alguien lo puede leer? Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Afirmar. Nos tenemos que afirmar, hermanos. ¿Qué es la palabra? Afirmarnos. Tienes que afirmarte en tu fe. Que no desmayes en medio del desierto, que no desmayes en medio de la prueba, que sepas que realmente al vivir aquí en la tierra, hermanos, si estás aquí vas a servir a Cristo y si te mueres pues es ganancia. Así es, amén. Pero realmente creerlo, realmente vivirlo. No que venga un problema en el matrimonio, un problema con los hijos, un problema en la congregación, un problema en el trabajo, en las finanzas, en la salud, en cualquier área que venga un problema, una escasez, una necesidad. Y se te olvidó quién eres en Cristo Jesús. Y lo peor de todo es que se te olvidó quién es Cristo en ti. Así es, tristemente así es. ¿Verdad? No está afirmado tu corazón. No estás realmente amando al Señor con todas las fuerzas de tu corazón, con toda tu mente, con todo tu ser, con todo lo que eres. Pero cuando tú reconoces quién tú eres en Cristo Jesús y quién tú eres lejos de Jesús, entonces vas a valer mucho más de lo que tú crees. Vas a poder empezarte a ver con los ojos que el Señor te ve. Vas a poder empezar a creer en la palabra de Dios, que si tú caminas conforme, las bendiciones te seguirán, te alcanzarán. Porque muchas veces caminamos buscando las bendiciones, correteándolas. Eso no es tener paciencia. Eso no es estar afirmado en el Señor. Eso es creer en nuestras propias fuerzas, en lo que yo puedo hacer. Amén. No hay que descuidar lo espiritual enfocándonos en las cosas del mundo. Hay que descuidar lo del mundo enfocándonos en las cosas espirituales. ¿Verdad? Eso se puede ir medio mal, ¿verdad? Tampoco hay que ser desatendidos. Ahorita vamos a mirar más enfrente que tenemos que ser honrosos. Amén. Versículo 9, ¿alguien lo puede leer? Hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. ¿Que no qué? No te quejes. Que no seamos llorones, amén. No nos conviene ser llorones. No nos conviene ser quejitas. Amén. Sí. ¿Por qué no nos conviene? ¿Qué pasa si eres quejitas? ¿Qué pasa si eres esos que de todos se quejan, que todo les molesta, que no tienen paciencia, que son llorones? Pastor, ¿por qué yo? Que lo haga el Ernie, pastor, ¿yo cómo voy a predicar? Que trapié la hermana Lupita, ¿yo por qué? Que baje el baño la pastora, ¿por qué Ernie? Gloria a Dios. Hermanos, no os quejéis unos contra otros. Amén. Hermanos, no está diciendo mundanos, no está diciendo filisteos, no está diciendo los del mundo. Hermanos,
Amén. Hermanos, no os quejéis unos contra otros. Porque, ay Dios mío, Santo Dios, ayúdanos, Señor. hay una de quejas dentro del pueblo. Por eso muchas veces el pueblo está estancado. Por eso el pueblo muchas veces no puede salir adelante. Porque no deja la queja. Tiene que ser derivador de argumentos. Si tú te empiezas a quejar, si tú eres una persona que te quejas de cualquier situación, de una enfermedad, de una necesidad, de cualquier cosa, si tú eres esa persona que te quejas y te quejas y te quejas, déjame decirte, hermanos, que dice aquí que serás condenado. ¿Qué quiere decir que serás condenado? ¿Que te vas a ir al infierno? No, que vas a ser castigado por Dios. En otra versión dice que vas a ser maldecido, que vas a ser castigado por el Señor, por ser quejón. Porque si te quejas, y esos llorones, no digo de llorón de quebrantarte en la presencia de Dios, sino de que te quejas para todo. Te quejas porque está muy fría la iglesia, te quejas porque está caliente, te quejas porque no la pintan, te quejas porque el piso está sucio, pero tú no mueves un dedo para hacerlo. Gloria a Dios. Hay gente que de todo se queja. Sí, así es. Si ya le di mis 10 pesos de diezmo al pastor, ¿por qué no me arreglaron la iglesia? Que así, hermanos, ustedes supieran todo lo que llega a las orejas del pastor. Sí, amén. Hermano, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. Cuando tú te empiezas a quejar de cualquier situación, déjame decirte que estás perdiendo la paciencia. Cuando tú te empiezas a quejar, te falta más oración. Cuando tú te empiezas a quejar del proceso, déjame decirte que te falta más oración. Y para eso nos reunimos los hermanos. Pastor, ore por mí, póngame en oración, porque sabe que me cae gordo también todos los jueves al servicio. Y diga la verdad, para que le haga el pastor una liberación. ¿A qué no aguanto mi costilla? ¿Qué hago? La traigo fracturada y no le pueden poner ni yeso siquiera. ¿Saben eso, verdad? Te quiebras una costilla, no hay nada que hacer, ¿verdad? Esperar que sea sanada, ¿verdad? Hay que ser pacientes. Hay que ser pacientes con la costilla. Amén. Costillas, deben estarse quebrando. No al Señor. No soy yo. Ahí no se llevan los amenes, ¿verdad? Versículo 10, hermanos. Hay que soportar el sufrimiento. ¿Quién puede leer el versículo 10? Hermanos míos, tomad como ejemplo de paciencia a los profetas De aflicción. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción, es que está negro, casi no se mira aquí, y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. ¿Cuántos aquí todavía hablan en el nombre del Señor? Gloria a Dios. ¿Si hablan en el nombre del Señor todavía? Díganme que sí. Bueno, no me mientan, ¿verdad? A lo mejor se quedaron callados porque no, ¿verdad? Pero después de hoy, si hablan en el nombre del Señor, hablen lo que dice la palabra de Dios. Santo es el Señor. Gloria a Dios, Señor, sí que nos falta más oración. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia. ¿Cómo sigue apareciendo paciencia? Una vez y otra vez y otra vez. Y no es el mismo versículo. Sigue apareciendo paciencia, pero aquí estamos viendo la aflicción. No, el Señor me ama. ¿Cómo me vas a sufrir? ¿Cómo voy a pasar por eso? No, hombre. Dice aquí, hermanos míos, tomar como ejemplo. Va a haber aflicción, va a haber dolor, va a haber sufrimiento. Claro que sí va a haber. Claro que sí. De que va a haber, va a haber. Pero debemos de tener paciencia. No dejar la oración para poder pasar ese proceso de aflicción. Porque tenemos ejemplo a los que ya han hablado de Cristo, lo que ellos pasaron y cómo resistieron, cómo fueron pacientes, porque sabían lo que les esperaba. Se ve que su beneficio no venía de este mundo, sino de lo celestial. Amén. Ya buscan ese concepto claro. Amén. Hay que pagar un precio. Se va a pagar un precio, claro que sí. ¿Cuál es? No con todos es el mismo. Hay diferentes procesos para cada persona. Amén. El versículo 2, hermanos. Ser hombres de palabra honrosa para no ser castigados. ¿Qué dice ahí, Jeremy? Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no,
para que no caigas en condenación. ¿Cuántos pueden decir amén? Sí. Palabra. Y aquí está hablando al hombre y a la mujer. Amén. Que tú sí sea sí, que tú no sea no. Amén. Si salió a tu conveniencia, pues gloria a Dios. Y si no, pues te aguantas. Si ya dijiste que sí o si ya dijiste que no. Así es. Si ya te comprometiste, cumple. Y ahí es un pacto con el Señor, cumple. Amén. Ya te comprometiste a ayudar en la congregación, cumple. Amén. Sí. Que seas un hombre o una mujer de palabra, que se pueda confiar en ti. Amén. Que se pueda confiar en ti. Un gran ejemplo, mi hermano Lupi. Ay, que no le dio ganas de venir ahora, pues la iglesia se quedó cerrada. Allá trae las llaves. Que creí que era fuera de la Lupita. Que al pastor no le alcanzó a pagar la luz, que porque a lo mejor se fue a echar un steak, pues ni modo que prendan una lámpara o algo en la iglesia. El pastor Roberto cante ahí a capela, ¿verdad? ¿Para qué tiene el micrófono y la ¿para qué? Que se la robaron, pues ¿para qué compró otra? Se la van a volver a robar. Porque soy chistoso, hermanos, pero dentro de este local que estamos ahorita, dentro de esta congregación, de esta parte del cuerpo de Cristo, hay hombres y mujeres así. Que su sí es quién sabe y su no tal vez. Amén. Que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. Tener una palabra de honra. Porque el Señor tiene palabra de honra y tenemos que ser como Él. Así es. Amén. Y por último, hermanos, el versículo 16, la oración poderosa. La oración de poder. A ver, Ernie, una más. Dice la oración poderosa: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. ¿Cuál es la oración poderosa? La oración es justo. Orar por otros. La oración eficaz del justo puede mucho. ¿Quién es un hombre justo? Vea la Biblia de Job. De arriba. Tiene que ser justo. Si tú eres una persona justa, no estoy diciendo que es una persona perfecta. Debemos ser santos porque el Señor es santo. Pero la perfección no se va a lograr aquí en la tierra, pero sí le podemos llegar cerca. La perfección se va a llegar cuando venga esa transformación. Amén. Ahí seremos perfectos. Ahí conoceremos todo, no solamente en parte, sino que ahí vendrá la perfección, pero vamos a ser justos. ¿Quién es un hombre justo? Un hombre que reconoce sus errores y los cambia. Un hombre que entiende la palabra de Dios y la pone por obra. Un hombre que cuando se da cuenta, hablando de hombre o mujer, que cuando se dan cuenta que estaban pecando contra el Señor, que estaban haciendo algo que al Señor no le agradaba, toman la decisión de cambiar. No es decir, pues el Señor sabe, la carne es débil, pues apenas tengo 5 años en el Evangelio, pues dame paciencia. ¿Verdad? Porque hay gente que tiene 3, 4 años y dicen, soy nuevo. Tienes que acercarse al Señor Jesucristo y dejas de ser nuevo. Amén. Porque tu testimonio es suficiente para servir al Señor. Tenemos que presentarnos, hermanos, personas justas delante del Señor, para que esas oraciones puedan tener poder. Amén. La oración, hermanos, de un hombre recto, de un hombre conforme el corazón del Señor, de un hombre fallo, sí, de un hombre pecador, por supuesto que sí, pero un hombre que tiene un corazón sincero delante de la presencia del Señor y te aflige saber que la estaba regando en algo y hacer un cambio en ese momento. Ese es un hombre justo. Es un hombre recto delante de la presencia de Dios. Que cuando se le llama la atención que está saliendo fuera de la carretera, se endereza y empieza a caminar por el camino angosto otra vez. Las oraciones de ese hombre, de esa mujer tienen poder. Amén. Las oraciones de ese hombre que no se queja, de esa mujer que no se queja, tienen poder. Las oraciones de ese hombre o de esa mujer que están intercediendo, que están empujando junto con su pastor en la visión que tiene, tienen poder. Amén.
caminas conforme a la voluntad de Dios, entonces tus oraciones van a tener poder. Porque vas a estar siendo guiado por el Espíritu de Dios y te van a redarguir cuando es algo que a Él no le agrada. Va a enviar un siervo, una sierva, o vas a recibir la palabra conforme es, y va a haber un cambio genuino en tu vida. Amén. Y nos ponemos de pie, hermanos.